En los años más oscuros de la batalla del Atlántico, cuando cada travesía era una apuesta contra la muerte, ocurrió algo que desconcertó incluso a los oficiales con décadas de experiencia en el mar. Los informes llegaban al almirantazgo británico con una cifra que parecía imposible. Ciertos convoyes, aquellos que avanzaban a un ritmo más pausado, estaban perdiendo menos barcos que los grupos diseñados para cruzar el océano con la máxima rapidez posible. El dato provocó confusión, incredulidad e incluso malestar entre los mandos. Durante meses se había repetido la misma idea. Acelerar era cuestión de supervivencia, pero la realidad estaba contando una historia completamente distinta. Las primeras reacciones fueron tan intensas como comprensibles. En los puentes de mando de los mercantes, la velocidad se vivía como una especie de salvavidas psicológico. Cuanto más rápido avanzaba un convoy, más se creía que escapaba de las sombras donde acechaban los U-bote. La lógica parecía sólida. Si el enemigo dispara desde la oscuridad, lo mejor es moverse con la mayor rapidez posible. Sin embargo, esa confianza empezó a quebrarse cuando los analistas compararon las rutas, los tiempos de tránsito y el número real de ataques. Aquel hallazgo rompió las expectativas de todos. Mientras los comandantes buscaban explicaciones basadas en la intuición, en tierra firme surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué los buques más veloces estaban cayendo con mayor frecuencia? ¿Cómo podía un convoy más lento, más vulnerable en apariencia, conseguir atravesar el Atlántico con menos pérdidas? El contraste era tan fuerte que algunos empezaron a sospechar de errores en los registros. Pero al revisar miles de comunicaciones, mapas y partes de escoltas, el patrón seguía repitiéndose con una exactitud inquietante. A medida que la evidencia se acumulaba, la tensión dentro del almirantazgo creció. El océano no perdonaba equivocaciones, y cada hipótesis incorrecta se pagaba con vidas humanas. Los aliados necesitaban una respuesta, una explicación que fuese más allá de la experiencia marinera y que desvelara la lógica oculta detrás de aquella paradoja. Algo estaba sucediendo en el Atlántico, algo que escapaba a la comprensión tradicional de la guerra naval. Y lo más inquietante era que, mientras las dudas aumentaban, los U-bote continuaban afilando su eficacia. Ese fue el momento en que algunos oficiales comprendieron que no bastaba con mirar lo evidente. El comportamiento del enemigo se estaba interpretando de forma equivocada y las conclusiones basadas en la experiencia personal ya no eran suficientes. Para desentrañar aquello, había que mirar la guerra con otros ojos, con ojos que no se dejasen llevar por impresiones, sino por patrones, con ojos capaces de ver lo que las tripulaciones agotadas y sacudidas por el miedo jamás habrían imaginado. Cuando comenzaron a revisar con más detalle la situación, los estrategas británicos descubrieron que no estaban ante un simple problema de velocidad. El origen del desastre era mucho más profundo y se remontaba a una suposición que nadie había cuestionado desde los primeros días de la guerra. La idea de que los U-boat cazaban de forma improvisada, como depredadores solitarios que buscaban un objetivo al azar en un océano inmenso. Durante meses, esa creencia condicionó cada decisión táctica, desde la elección de rutas hasta la composición de los grupos de escolta. Sin embargo, la realidad operativa de los submarinos era completamente distinta. Los alemanes no se apoyaban tanto en la persecución directa como en la anticipación. Habían perfeccionado un sistema capaz de convertir el Atlántico en una gigantesca red de detección. Los mandos del almirante Dönitz distribuían sus submarinos en amplias líneas, situadas en los corredores más probables del tráfico marítimo aliado. No esperaban encontrar un convoy por azar. Lo esperaban con la paciencia de un cazador que ya ha estudiado el terreno y calcula dónde pisará su presa. De este modo, cuando un U-boat avistaba humo en el horizonte o interceptaba una señal de radio, avisaba al resto, y la emboscada comenzaba a formarse con precisión casi quirúrgica. Este método, conocido como el uso de manadas, funcionaba porque el movimiento de los convoyes resultaba demasiado predecible. Con los grupos rápidos la situación era aún peor. La obsesión por avanzar sin reducir el ritmo obligaba a seguir trayectorias rectas, casi inflexibles. Los navegantes no podían desviarse demasiado, porque el simple hecho de alterar el rumbo podía desordenar la formación. Esa rigidez convertía al convoy en algo muy diferente a lo que se pretendía, no un objetivo difícil, sino un objetivo planificable. Cuanto más estudiaban los registros, más evidente se hacía la fragilidad de aquella estrategia.
Los submarinos, equipados con hidrófonos y con una red de comunicaciones sorprendentemente eficaz, solo necesitaban detectar un convoy una vez. A partir de ese momento, podían avisar a otros U-boats situados a decenas de millas, y mientras los buques aliados creían estar escapando gracias a su rapidez, en realidad se dirigían de lleno hacia la trampa. No era un duelo entre cazador y presa, era una partida calculada donde uno de los participantes ni siquiera sabía que estaba jugando. La consecuencia fue devastadora. Hubo noches en que un solo convoy rápido perdió hasta una cuarta parte de sus barcos en cuestión de horas. Las descripciones de los supervivientes coinciden en un punto. El ataque parecía llegar de todas partes. Torpedos que surgían de la oscuridad, siluetas fugaces en la superficie, explosiones que iluminaban el mar de un color anaranjado. Muchos capitanes pensaban que estaban enfrentándose a una flota entera, cuando en realidad solo 4 o 5 submarinos bien coordinados bastaban para hundir el corazón del convoy. El golpe moral fue profundo. En los pasillos del almirantazgo los debates eran intensos. Si las tácticas que se creían infalibles estaban fracasando, significaba que el enemigo había comprendido mejor el comportamiento aliado que los propios aliados. Era un reconocimiento difícil de aceptar, pero imprescindible. Y, sobre todo, obligaba a replantearse toda la estrategia, desde los horarios de salida hasta el propio concepto de seguridad en el mar. Había llegado la hora de mirar los datos con una frialdad que a nadie resultaba cómoda. Cuando la situación llegó a un punto insostenible, el almirantazgo británico recurrió a un grupo de especialistas cuya labor rara vez había recibido atención pública. Analistas que no navegaban en los barcos, pero cuyo trabajo podía decidir el destino de toda una flota. Se les entregaron montones de informes, cuadernos de bitácora, mapas tachonados de coordenadas y registros de radio. Durante semanas, aquellos documentos parecían un rompecabezas imposible de resolver. Sin embargo, poco a poco, empezó a surgir un patrón que cambiaría el rumbo de la batalla. El primer descubrimiento fue casi vergonzoso por su simplicidad. Los convoyes rápidos no solo eran más predecibles para el enemigo por su trayectoria recta, sino también por su ritmo. Mantenían una velocidad fija que los U-bote podían calcular con una precisión alarmante. Si un submarino detectaba un convoy a una distancia determinada, bastaba con estimar su avance por hora y comunicarlo al resto. De esa manera, los submarinos sabían dónde posicionarse antes incluso de que el convoy llegara. En otras palabras, la velocidad que debía protegerlos estaba delatando su futura ubicación. El análisis continuó con el estudio de la distancia entre barcos. Los grupos veloces tendían a dispersarse más de lo previsto porque el simple hecho de mantener un ritmo alto exigía maniobras constantes para conservar la posición. Esa separación añadía otro problema. Los buques escolta, especialmente los más pequeños como corbetas y fragatas, tenían dificultades para cubrir los huecos. El convoy se convertía en un mosaico irregular lleno de puntos débiles que los submarinos podían aprovechar. Y cuando un torpedo impactaba en un barco periférico, la escolta tardaba demasiado en reaccionar. Otro detalle revelador surgió del cruce entre horas de avistamiento y rutas comadas. Cuando un convoy reducía ligeramente la velocidad, podía alterar el punto de encuentro sin alterar su destino. Ese retraso mínimo bastaba para que muchos submarinos, alineados a lo largo de los corredores más usados, quedaran fuera de posición. Lo que para la tripulación del convoy era solo una hora más de travesía, para los U-botes significaba la pérdida del ángulo óptimo de ataque. Un pequeño desfase temporal convertía un ataque casi asegurado en un encuentro frustrado. Además, al bajar un poco la marcha, los barcos podían mantener una formación más compacta. Esa cercanía permitía a la escolta actuar como una red de protección coherente. Las corbetas no tenían que recorrer largas distancias para investigar un eco sospechoso, y los destructores podían moverse entre los flancos sin perder contacto visual. El convoy dejaba de ser un grupo de naves cada una luchando por mantenerse en su sitio y se transformaba en una unidad real difícil de atravesar. Para muchos oficiales de superficie, estas conclusiones fueron un golpe duro. Significaba que buena parte de sus suposiciones estaban equivocadas y que el enemigo llevaba ventaja no por un poder tecnológico abrumador, sino porque había entendido antes cómo funcionaba el tráfico marítimo aliado.
Lo inquietante no era solo el pasado, sino lo que implicaba para el futuro. Si no se modificaba la estrategia de inmediato, la batalla del Atlántico corría peligro de inclinarse definitivamente hacia el lado alemán. Pero aquellos números fríos trajeron una esperanza inesperada. Por primera vez en meses, los datos sugerían que había una solución práctica, realista y aplicable incluso en los peores momentos de la guerra. Una solución que no requería más barcos ni más armamento, sino una comprensión más profunda de cómo se movía un convoy bajo amenaza constante. Lo único que faltaba era que los comandantes aceptaran aquella conclusión. Para sobrevivir, había que renunciar a la idea de que más rápido significaba más seguro. Cuando los analistas presentaron sus conclusiones, muchos oficiales miraron los informes con escepticismo. La idea de reducir la velocidad para ganar seguridad seguía pareciendo un contrasentido. Pero lo que realmente generó debate fue otro punto: la necesidad de convertir cada travesía en un movimiento difícil de anticipar. Hasta ese momento, la mayoría de los convoyes se desplazaban siguiendo trayectorias relativamente constantes. No porque fuese la mejor opción, sino porque la presión de mantener el ritmo hacía complicado cualquier cambio de rumbo. Alterar la dirección implicaba reorganizar la formación, ajustar distancias y coordinar señales luminosas. En noches de mal tiempo, aquello era una pesadilla. Sin embargo, los analistas demostraron que justamente esa flexibilidad perdida era la clave. Los submarinos dependían de la capacidad de estimar con antelación dónde estaría el convoy. Necesitaban su velocidad, su orientación y su ritmo. Con esos tres datos, podían desplegar a otros U-Boat en posiciones óptimas. Pero si uno de esos elementos fallaba, el sistema completo se venía abajo. No importaba cuánta habilidad tuviera un comandante alemán. Si el convoy cambiaba su rumbo de forma irregular, todo el esfuerzo de anticipación se volvía inútil. Así, nació la recomendación de introducir variaciones constantes, trayectos en zigzag, modificaciones leves del ángulo de avance, pausas mínimas cuando el clima lo permitía. No eran maniobras agresivas ni espectaculares. A veces, un simple desvío de 10 grados bastaba para que un submarino, situado a la distancia correcta para interceptar, quedara totalmente fuera de lugar. Los U-Boat no podían permitirse seguir la superficie a plena velocidad. Debían conservar baterías, evitar contactos con escoltas y mantenerse en una posición que les diera una ventaja. Si el convoy se movía de forma menos previsible, los submarinos tenían que maniobrar más, gastar energía y exponerse a los radares y sonares aliados. Pero había un detalle aún más importante que rara vez se menciona. La táctica del zigzag funcionaba mejor cuando los barcos iban a un ritmo moderado. A altas velocidades, reorganizar el grupo tras cada giro era extremadamente complejo y aumentaba el riesgo de colisiones. Un convoy rápido que intentara aplicar variaciones frecuentes se convertía en un caos flotante, con buques luchando por mantener su lugar. En cambio, cuando el ritmo era menor, las naves podían ajustar su posición sin perder cohesión. Los escoltas, por su parte, podían moverse entre los flancos y la parte frontal sin quedar rezagados. Los registros de operaciones reflejan un cambio notable en cuanto estas tácticas se adoptaron de forma sistemática. Hubo semanas enteras en las que los U-Boat informaban de avistamientos frustrados, detectaban un convoy, calculaban su posible ruta y horas después descubrían que había desaparecido como si el océano se lo hubiera tragado. Para los comandantes submarinos, aquello era desesperante. Sabían que el convoy seguía allí, a cientos de kilómetros, cargado de suministros vitales, pero ya no podían situarse en el punto adecuado para atacar. Las tripulaciones aliadas, aunque agotadas por las maniobras constantes, comenzaron a notar la diferencia. Menos interrupciones por alertas, menos explosiones en la distancia, menos noches en las que un torpedo emergía sin aviso previo. Lo que antes parecía un océano hostil se transformó en un entorno donde cada pequeño giro tenía el poder de salvar decenas de vidas. Lo irónico es que aquella técnica no requería nuevos inventos ni barcos adicionales. Solo exigía romper una costumbre arraigada y mirar el movimiento de un convoy como algo más que una línea recta sobre un mapa. El Atlántico, súbitamente, dejó de ser un tablero de caminos fijos y se convirtió en una superficie donde la incertidumbre era, por primera vez, un arma a favor de los aliados. A medida que las tácticas del zigzag comenzaban a dar resultados,
Los analistas se dieron cuenta de que había otro elemento crucial que explicaba por qué los convoyes más lentos sufrían menos pérdidas. No tenía que ver con la capacidad de los submarinos para anticiparse, ni con la geometría de las rutas, sino con algo mucho más terrenal: la relación entre el ritmo del convoy y la capacidad operativa de sus escoltas. Durante mucho tiempo se había asumido que el papel de destructores, corbetas y fragatas era simplemente seguir el ritmo de los mercantes y reaccionar cuando fuera necesario. Pero los informes de las misiones dejaban claro que esa idea estaba incompleta. Cuando un convoy aumentaba la marcha, las unidades de escolta tenían que trabajar al límite de sus posibilidades. Los destructores podían mantener la velocidad, pero los buques más pequeños empezaban a quedarse atrás. En los momentos críticos, especialmente de noche o con mala visibilidad, bastaba con que una corbeta perdiera contacto visual durante unos minutos para que se abriera un hueco en la defensa. Ese hueco era precisamente lo que los U-bote esperaban. Una única separación en la formación bastaba para que un submarino se introdujera en el flanco sin ser detectado. Los registros de combate muestran varios casos en los que, tras un ataque nocturno, las escoltas más ligeras tardaron demasiado tiempo en regresar a su posición porque no podían recuperar la velocidad del convoy. Lo paradójico era que, intentando ser más veloces, los mercantes terminaban alejándose de su propia protección. Un convoy rápido podía convertirse en un conjunto disperso de buques, cada uno dependiendo más de su suerte que de su escolta. Pero la situación cambiaba por completo cuando la velocidad se moderaba. De repente, las escoltas podían moverse entre los diferentes sectores con coherencia. Una corbeta tenía tiempo para investigar un contacto sospechoso sin temor a perder la formación. Los destructores podían coordinar ataques con cargas de profundidad sin quedar aislados en los extremos del convoy. Incluso los radares de corto alcance, que en movimiento rápido perdían eficacia, podían aprovechar mejor su barrido, detectando periscopios que antes pasaban desapercibidos. Uno de los informes más citados describe cómo un pequeño grupo de escolta logró repeler 3 ataques consecutivos porque la formación, al avanzar con un ritmo más estable, permitía una respuesta casi sincronizada. Los destructores se adelantaban unos cientos de metros, mientras las corbetas vigilaban los flancos. El convoy no era un grupo de naves aisladas, sino un organismo compacto, donde cada elemento reforzaba al otro. Los submarinos, por más que insistieran, no encontraron un punto débil por donde infiltrarse. También se observó otro efecto inesperado. Las unidades de escolta podían permanecer más horas en estado de alerta máxima. A velocidades muy altas, el desgaste físico de las tripulaciones aumentaba y la fatiga se acumulaba rápido. No era raro encontrar casos de vigías que tras horas de tensión no detectaban un periscopio a tiempo. Pero al moderar la marcha, la presión disminuía lo suficiente como para mantener la atención más estable. No era una diferencia dramática, pero sí la necesaria en un combate donde un solo minuto podía decidir la suerte de todo un convoy. Lo que surgió de estos estudios fue una conclusión difícil de ignorar. La velocidad podía ser el peor enemigo de la propia defensa. Un convoy más lento no solo era menos previsible, sino que también permitía que su escolta funcionara como un verdadero escudo. En el momento en que esa coordinación comenzó a mejorar, las estadísticas cambiaron de forma palpable. La sensación de que el enemigo dominaba el océano empezó a desvanecerse, sustituida por algo que muchos marinos no habían sentido desde el inicio de la guerra: la posibilidad real de llegar a puerto. Cuando las nuevas tácticas empezaron a aplicarse de forma coordinada, el cambio fue tan profundo que muchos historiadores lo consideran uno de los puntos de inflexión más determinantes de la guerra naval. Los U-bote, que durante años habían sido una amenaza casi imparable, comenzaron a encontrarse frente a un enemigo distinto. Ya no se trataba de convoyes que avanzaban a toda prisa siguiendo rumbos rectos, sino de formaciones compactas, difíciles de anticipar y respaldadas por escoltas capaces de actuar con una eficacia que antes parecía inalcanzable. El océano, que había sido un territorio hostil dominado por la incertidumbre, empezaba a inclinarse hacia los aliados. Los informes de los propios submarinos alemanes reflejan este cambio con claridad.
En semanas en las que antes hundían 10 o 12 barcos, ahora apenas lograban impactar a 1 o 2. Muchos ataques se cancelaban antes siquiera de comenzar. El convoy había cambiado su rumbo, o la escolta había detectado un eco sospechoso demasiado pronto. Para los comandantes de U-bote, cada intento se convertía en una carrera agotadora contra un enemigo que, por primera vez, parecía estar un paso por delante. Las tácticas que habían funcionado durante años empezaban a perder eficacia. Pero quizá la transformación más significativa no se vio en el océano, sino en la mentalidad de quienes dirigían la batalla. Hasta entonces, se había confiado demasiado en la experiencia directa, en la sensación de hacer lo correcto, basándose en prácticas heredadas de conflictos anteriores. La guerra moderna, sin embargo, estaba demostrando que esa forma de pensar podía llevar a errores graves. La incorporación de análisis detallados, mapas repletos de datos y evaluaciones sistemáticas no solo cambió la estrategia, también cambió la forma en que los mandos entendían su propia función. Las decisiones ya no dependían únicamente de la autoridad de un capitán veterano, sino del trabajo conjunto de especialistas que observaban patrones invisibles a simple vista. El océano dejaba de ser un misterio insondable y se convertía en un escenario donde cada movimiento podía medirse, calcularse y aprovecharse. La idea misma de seguridad se redefinió. No se trataba de correr más rápido, sino de moverse con inteligencia, crear confusión en el enemigo y proteger cada sección del convoy como si fuera una pieza esencial dentro de un mecanismo mayor. Para los marinos que vivieron aquellos meses, la diferencia era casi física. Las noches parecían menos interminables, los ataques menos frecuentes. Muchos relatos coinciden en el mismo detalle. Por primera vez desde el inicio de la guerra, comenzaron a creer que llegarían a puerto, no porque el enemigo fuese más débil, sino porque ellos habían aprendido a interpretar el mar de una nueva manera. Con el tiempo, los resultados hablaron por sí solos. Las pérdidas disminuyeron, los suministros comenzaron a llegar con mayor regularidad y los U-bote perdieron la influencia estratégica que habían tenido. La batalla no terminó de un día para otro, pero el equilibrio cambió poco a poco hasta que finalmente el poder industrial aliado pudo imponerse. Lo que queda, mirando hacia atrás, es más que una historia militar. Es una advertencia sobre los peligros de confiar únicamente en lo que parece lógico y una muestra de la importancia de cuestionar aquello que se da por sentado. A veces lo que salva vidas no es avanzar más rápido ni luchar con más fuerza, sino comprender con mayor precisión cómo se mueve el propio mundo. El Atlántico en aquellos años enseñó eso de una manera brutal, pero inolvidable.